¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Muy bueno. Buenos días. Estamos medio como en ascuas con este tema, Alejo, porque en realidad, claro, uno dice, la economía es compleja para entender para el que no es economo, por Ujú. ejemplo, que se dedica a esto, ¿no? Que en la licenciatura Economista, de sí. economista, perdón. Y sin embargo, los índices dan altos. Digo, ¿tendrá que ver con el PBI? ¿Con qué tendrá que ver? Claro, bueno, ahí está, ¿no? Siempre se escucha hablar a los economistas de la macro y la micro y empiezan a aparecer estos datos, ¿no? Bueno, en el 2025, y todos estos datos ya son cerrados, 2025, la actividad económica creció un 4,4%. Y con eso uno diría, bueno, perfecto, la Argentina y nos ponemos contentos. Ahora, también como decíamos, ¿no? Vemos que tal negocio que está cerca de mi casa cerró y después cerró otro y también me enteré que tal empresa cerró. Bueno, entonces hay diferencias, el crecimiento de la economía, el crecimiento de la actividad económica es muy dispar en los distintos sectores de la economía y eso hace que aquellos sectores que han crecido y que han tenido realmente muy buenos resultados, bueno, parecen ser que son los sectores que menos contratación, menos mano de obra necesitan en comparación con el resto de los sectores que sí han decrecido Mm, en el 2025. Entonces, ¿cuáles crecieron? Bueno, todo lo que tenga que ver con administración y intermediación financiera, todo lo agro, la minería, el famoso sector oil and gas que tanto venimos escuchando todo este tiempo, tuvo excelentes resultados y sí, y va a seguir teniendo excelentes resultados. Pero ahí no está la gran masa de contratación. Entonces, bueno, esto que decías, Damiana, se ve que no solamente hay muchas empresas que cierran, comercio, industria, construcción, ¿no? La baja que hay en construcción, sino que también esos sectores que son los que más contratan empiezan a dejar ir gente, empieza a haber cada vez menos trabajo registrado. Esto entonces vendría a ser como una especie de situación que beneficia a muy pocos de alguna manera. Es una buena situación económica o es para muy pocos porque a lo mejor tiene que ver con un cambio también de paradigma. ¿Puede ir por ahí el tema? Totalmente, totalmente. Son Ajá. estos efectos que se empiezan a ver, donde, como decimos, esos sectores que son menos intensivos en mano de obra tienen muy buenos resultados Ujú. y les va muy bien. Aquellos que más necesitan de mano de obra, no. Mirá, los datos son certeros, ¿no? En el 2025, en comparación con 2024, diciembre contra diciembre, cerraron 10.000 empresas en la Argentina. Es decir, no es que cerraron, hay 10.000 empresas registradas menos, hay Claro. 88.000 trabajadores registrados menos comparado año contra año, y se va viendo estos datos y esta caída en los últimos 15 meses. Entonces, es una tendencia que ya empieza un poco a preocupar y que ahí hablamos justamente de trabajadores registrados, hablamos de la informalidad, hablamos de la última reforma laboral, pero que obviamente no tiene que ver con estos datos, por todos estos 2025, y a partir de la nueva legislación, bueno, va a haber que de a poco ir viendo si la legislación también genera un impacto positivo en el empleo registrado y en empezar a disminuir la informalidad del país, que como todos ya sabemos, porque fue muy hablado ese dato, está alrededor del 40%. Eso en nuestro país, Damiana, imagínate que son Ujú. aproximadamente 10 millones de trabajadores en toda la Argentina, Sí, ¿no? Es es muchísimo. muchísimo, es muchísimo. Alejo, muy buenos días. Natalia Vigón Rufa te saluda. Te ¿Qué tal, quería, Natalia? te quería consultar en relación al trabajo informal. Muchas empresas cierran, muchos de estos trabajadores continúan en el trabajo formal, se van al trabajo informal. Claro. ¿Y cuáles son las probabilidades durante este año y los próximos años? ¿Volverían al trabajo formal o crecería el trabajo informal?
Yo creo que la apuesta, en particular, la apuesta del gobierno está en eso, ¿no? Está a partir de las distintas reformas, la reforma, obviamente legislativa y las distintas medidas económicas, es empezar a ver una migración desde lo informal a lo formal. Poco a poco se ha intentado generar confianza en el empresariado y que a partir de esa confianza el empresariado, cuando decimos empresariado, pensemos en el dueño de un negocio de ropa en el centro ¿no? En la calle principal de nuestro pueblo, de nuestra ciudad, para ponerlo bien bajo, digamos, a tierra, Sí. y que ese dueño de negocio decida, bueno, a las 2, 3 vendedoras que tengo en negro, bueno, las blanqueo, empiezo a pagar cargas sociales, le empiezo a dar los beneficios que les corresponde. Ahora, solamente por el cambio de legislación, no. También tiene que haber un cambio fuerte en las condiciones, en ese dueño de negocio vea que y se empieza a vender más y empiezo a tener mejores Mm. condiciones y entonces tomo esa decisión basado en, sobre todo, la confianza a futuro, ¿no? Lo que pueda llegar a pasar a futuro, 2026, 2027 y 2028. La apuesta, para la respuesta corta a tu pregunta, Natalia, es la apuesta, digamos, de las distintas medidas del gobierno, va hacia ahí, lo iremos viendo en la medida que vayamos atravesando este año 2026, ¿no? Ujú. Alejo, ¿qué tal? Buen día, te saluda Mariano. Alejo, te quiero consultar porque hiciste recién referencia a la reforma laboral, que en esta última semana ha sido también noticia porque la justicia dio de baja, o por lo menos frenó varios artículos que forman parte de la médula, digamos, de la Ujú. legislación que fue presentada por el gobierno nacional y fue aprobada en el Congreso. Pero igualmente, a partir de esta reforma laboral que vos dijiste que, bueno, veremos conforme pase el tiempo cómo impacta. Te quiero consultar, ¿la reforma laboral puede llegar a fomentar nuevos trabajos o la situación económica es la que va a generar luego nuevos trabajos? Bueno, esto que decíamos, esas dos principales condiciones para un dueño de negocio, para el empresario de una pyme en nuestro país, hay otras, ¿no? Hay otros factores que generan confianza y que permiten decisiones de negocio como, bueno, blanqueo a mis trabajadores, contrato más gente, eh, pongo los sueldos donde tiene que haber. Hay muchas decisiones que se tienen que tomar. Y como bien decís vos, Mariano, dos probablemente factores tienen que ver con la legislación, que como ya hemos hablado en muchos casos, lleva a el litigio, muchas veces la posibilidad y la potencialidad de los litigios laborales, entonces si te contrato, después termino perdiendo yo, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo que tenga que ver con la legislación, con las condiciones legales para que ese empresario tome esas decisiones, pero también las condiciones, ¿no? El nivel de Mm. producción, de venta, etcétera, etcétera. Y no deja en todo esto que estamos hablando, tampoco deja de asombrar un poco el último dato de desempleo dado por el INDEC, que se ha visto un repunte del Ujú. desempleo. eh, Veníamos con buenos datos terminando el 2025, Sí. ahora tenemos aproximadamente un 7,5 de desempleo. Eso, de nuevo, para ponerlo en qué quiere decir, es 1,6 millones de trabajadores en nuestro país buscando activamente Ujú. trabajo, pero no lográndolo. Y es otro dato que seguramente preocupa. Ese repunte del desempleo es otro de los datos Claro. que preocupa en Ujú. nuestro país, tanto como la informalidad. ¿Y se ven algunos indicios de intentar reactivar los puestos de trabajo que se han perdido o ya los podemos dar por perdidos definitivamente? Hoy te diría que hay en los distintos, sean economistas o especialistas del tema, ¿no? Está más una mirada eh, positivas y algunas miradas más pesimistas en todo esto. Si me preguntas a mí, hoy no se ve en el horizonte cercano un cambio rotundo en cuanto a esto, ¿no? Que las industrias que están bien identificadas, que parten de esto, de Ujú. minería, oil and gas, intermediación financiera y bueno, alguna, dos o tres más, son las que van a seguir teniendo buenos resultados.
pero algunas que preocupan, comercio, por ejemplo, Sí. obviamente el gran factor, bueno, la apertura de las importaciones, toda la llegada de la comercialización desde fuera, el gran título, la producción de China y todo el comercio que se empieza a dar de China. Entonces, eso cómo impacta en la industria nuestra. Y bueno, todo eso no parece que va a haber medidas que cambien. Y en la medida que eso no pase, estos sectores, Cae el consumo. industria, comercio, Claro. van a seguir cayendo. Ahora, ¿qué va a pasar con producción, con construcción, perdón? Por ejemplo, Sí. ya entrados en este 2026, bueno, quizás ahí haya un repunte. Y construcción sí tiene que ver con una industria intensa en contratación de gente, pero informal, ¿no? Pero más Claro. en el ámbito informal. Alejo, siempre, para ir cerrando, porque tenemos que cerrar, pero digo, Sí, perdón. todo esto también nos hace preguntar, porque uno lo vive, ¿no? Esto de que la gente compra por internet en compras chinas, que es fácil, que es más barato, que está obviamente destruyendo la industria nacional del textil, que la gente la está pasando mal. Al no haber liquidez, la famosa liquidez, esto de que generalmente la provoca la clase media, que es la que compra. Antes había kioscos en los subtes, por ejemplo, uno que es observador puede descubrir todas esas cosas que ya no van dejando de existir, el cafecito bajo el subte, gente que hacía una parada técnica y se tomaba un café ahí de parado y se iba, esos determinados consumos ya no están, ¿no? Entonces, puede llegar a haber un momento en donde esto que no está y puede llegar a avanzar, porque esto no está previsto, recién lo dijiste vos, que cierren importaciones y que esto se pueda mejorar y apoyar la industria nacional. Digo, toda esta falta de liquidez de muchos desempleados y qué sé yo, de la clase media trabajadora, ¿puede después afectar a futuro también la economía? O sea, decir, bueno, no hay nadie que compre, porque es lo que está pasando ahora en estas fechas, por ejemplo, tan particulares, ¿no? Sí, puede también que en la medida que eso se intensifique, aparezcan medidas regulatorias que lo balanceen un Ah, poco, ok. por ejemplo, esto que vos mencionabas, ¿no? Bueno, el e-commerce con China, bueno, la Sí. inclusión de algunos impuestos en ciertas plataformas para que Claro. Para generar, ¿no?, un equiparar. balance entre. Claro. Exactamente, para equiparar los Sí. precios locales con precios en plataformas internacionales. Puede haber Ujú. distintas medidas que aminoren un poco todo ese efecto. Eso definitivamente es así. Y también en todo esto, no lo mencionamos probablemente para una segunda charla, que es cómo las nuevas tecnologías en todo esto impactan también en la industria nacional y en la industria de fuera, internacional, Mm. y eso genera mayor productividad, mayor resultado, más producción, pero con menos trabajadores. Sí. Entonces ahí entramos en una La preocupación ya famosa mayor, no IA, solamente, claro. Mm. exactamente, no solamente todos estos factores que hablamos, sino las nuevas tecnologías, la IA, la automatización, la Sí. robotización, más producción, más bienes disponibles para el consumo, de los cuales, como vos decís, Damiana, no hay gente que tenga liquidez para comprarlos, Mm. pero que además todos esos bienes se producen con menos trabajadores en la fábrica, con Claro. menos trabajadores en la industria Y bueno, de la o producción. una de dos, o nos hacemos todos emprendedores, automatizamos, hacemos el que no todos pueden, no todos podemos, o no sé, todo eso que se produce a gran escala, el mejor estilo chinístico, no podemos nosotros después comprarlo, porque si no hay, es toda una cadena, viste que para el consumo también necesitas que el que consuma tenga un trabajo, porque si no, no puede comprar. Ese es el tema, vos podés producir muchísimo en un país, pero si no tenés quien lo compre, ¿dónde van? ¿Lo Totalmente. deportás? ¿Qué sé yo? No sé. Pero la gente Sí, tiene, sí, ¿no? sí, sí. Es complejo. Es un El, tema el, para hablar el, mucho. el Sí, equilibrio de la balanza sí, comercial de importación y exportación, eso exacto. hay que seguir poniéndole foco, totalmente. Exactamente. Alejo, gracias por esta charla y bueno, como siempre, charlemos después en otro momento de otros temas que son muy interesantes. Busquémosle la vuelta a Muy esto. bien, Gracias, un muchas abrazo. gracias a ustedes, un abrazo. Gracias. Alejo Rodríguez, hablándonos justamente de por qué crece la economía, pero nos daba la explicación, caen estos empleos formales y siguen cerrando empresas y comercios.